Buenos días, hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Hoy vamos a meditar en 3 versículos del capítulo 2 de Hebreos. Puedo indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice el versículo 10: porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: enunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Padre, en esta mañana pedimos ante tu presencia, como tu pueblo, con el propósito de adorarte, con el propósito de que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas mientras tu palabra es predicada. Permite que podamos escuchar con atención, que aquellos que están en ti puedan ser edificados y aquellos que no te conocen puedan ser llamados al arrepentimiento. Señor, anhelamos que tú obres cada día en nuestras vidas esa santificación. Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, para que hoy pueda ser el día de salvación para sus vidas. Que al escuchar tu palabra, ella les pueda mostrar la necesidad que tienen de ti. Señor, también oramos para que el predicador pueda hablar solamente tu palabra, que su vida, sus palabras no sean obstáculo. Señor, y que sobre todo tu nombre sea glorificado como lo mereces en esta mañana. Señor, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Quiero recordarle rápidamente en donde nos hemos quedado en nuestro último estudio de este tema. Y el Espíritu Santo, por medio del autor de esta epístola, está tratando de probarle a los judíos o a esta iglesia que Cristo es un mejor mediador, es un mejor pacto, y para hacerlo ha tratado de comparar a Jesucristo con aquellos aspectos del antiguo pacto. Hemos aprendido que el antiguo pacto fue mediado a los hombres a través de los ángeles. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere probarle a la mente judía de que Jesucristo es superior a los ángeles. Y eso lo ha hecho desde el capítulo 1, versículo 4, básicamente va a ir hasta el versículo 18 del capítulo 2, aunque estudiamos que hizo un pequeño paréntesis para hacer una invitación, un llamado a los
oyentes a responder a lo que estaban escuchando. Quizá la pregunta que estaba en la mente de los judíos era la siguiente: ¿cómo podría ser Jesús mejor que los ángeles si de hecho Jesús era un hombre y además murió? Para los judíos, la muerte de Jesucristo siempre fue una piedra de tropiezo, porque ellos decían, ¿cómo podía morir? ¿Cómo que aquel que fue ungido como el Mesías fue víctima de la muerte? ¿Por qué? De hecho, cada vez que a ellos se les predicaba el Evangelio, si usted, por ejemplo, lo mira en Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3, usted ve que había la necesidad de explicarles eso a ellos. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dijo que la cruz para los judíos era una piedra ¿de qué? De tropiezo. Para ellos era tropezadero, o sea, en su mente humana era difícil entender lo que estaba pasando. Ya en el versículo 9 estudiamos que el resultado de la humillación de Cristo fue su exaltación. Por esa razón nosotros no nos disculpamos por predicar la cruz de Cristo. No escondemos el mensaje. Siempre y cuando hablamos de la cruz de Cristo estamos haciendo referencia a llevar al oyente a lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esto nos lleva, digamos, al propósito, porque la semana pasada discutimos estos primeros versículos donde nos hablaban de la encarnación de Jesucristo. Hoy podríamos mirar el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa encarnación? Y lo primero que tenemos que decir es que la muerte de Cristo era necesaria. De hecho, mire lo que nos dice el versículo 10, creo que lo presenta con mayor claridad. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a quien todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esta frase interesante, la palabra conviene, significa que lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente a su carácter, era consecuente a la sabiduría de Dios. Esto me recuerda quizás las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. O sea, aquí dice convenía. La cruz o la obra en la cruz del Calvario fue una obra maestra de la sabiduría de Dios, donde Dios demostraba su carácter y su justicia. Todo lo contrario a lo que la gente dice. No, si Dios hubiera sido justo, los hubiera salvado a todos. No, eso no es justicia. La justicia requiere que alguien tiene que pagar. Entonces la obra de la cruz del Calvario fue esa obra maestra. Y es maestra porque fue consecuente a la sabiduría que Dios profesa, a la santidad que Dios es, y también es consecuente porque Dios en la cruz del Calvario mostró su odio por el pecado. Jesucristo unas cuantas horas en la cruz soportó todo el castigo que por la eternidad el pecador tenía que cargar. Y todo aquel que se arrepiente recibe la justicia de Jesucristo. Entonces Jesucristo, el Padre en la cruz del Calvario, o esa obra en la cruz del Calvario, fue consecuente en mostrar su amor enviando a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. Y dice el pasaje, aquí en el versículo 10, aunque todas las cosas fueron hechas por Él y por Él subsisten,
fue necesario que por un poco de tiempo, como lo estudiamos la semana pasada, por un poco de tiempo fuera hecho menor que los ángeles. De esa manera se convirtió, como dice el versículo 10, al final en el autor de ¿qué? De la salvación. El autor perfecto de la salvación. Hermanos y amigos, Cristo es el autor de la salvación. Él tuvo que hacerse hombre, tuvo que sufrir, tuvo que morir para proveer una salvación perfecta a todo aquel que en Él crea. Eso dice Juan 3:16. No es para todo el mundo, es para todo aquel que en Él crea. Si tú no crees, pues te condenas, dice Juan 3, versículos 18 y 19, creo. Porque fue posible, porque es que ningún ángel podría encarnarse para morir por los pecadores. Solo Dios hecho hombre lo pudo hacer. Entonces el punto del autor es decirle a sus hermanos, mire, sí, aunque Jesús se hizo un poco menor que los hombres cuando estaba aquí en la tierra, era necesario hacerlo, no había otra opción. Hermanos, si hubiera habido otra opción, Dios lo hubiera hecho. Pero como no había otra opción, Dios tuvo que encarnarse. Entonces la encarnación no demuestra en sí la inferioridad de Jesús, sino que demuestra todo lo contrario, la superioridad de Jesús sobre ellos. Ese es el punto del autor. Entonces el autor ahora le quiere mostrar a estos hombres que era una locura abandonar el cristianismo debido a la persecución o el sufrimiento. Porque eso es lo que normalmente pasa cuando la gente está experimentando sufrimiento, persecución, problemas, dificultades. La respuesta inmediata de la gente es: mis problemas se van a solucionar si yo me aparto de Jesucristo. Si yo me alejo de Jesucristo, más nadie me va a maltratar. Ya más nadie me va a perseguir. Ya nadie me va a meter en un chisme. Todo se va a solucionar. Esa es la mentira que Satanás le ha hecho creer al mundo o a la gente, aún dentro de las congregaciones. Pero la realidad es que aunque yo me aleje de Jesucristo, los problemas van a estar, las dificultades van a estar. Nos seguimos a Cristo para evitar problemas. Seguimos a Cristo porque hemos entendido por su gracia de que hemos pecado contra Él, que hemos sido enemigos de Él y que cuando estamos en Cristo hemos sido reconciliados y tenemos la paz con Él. Si tú sigues a Cristo para evitar problemas y dificultades, estás siguiendo a un Cristo imaginario. Porque el Cristo de la Biblia o el Cristo que presenta la Escritura no es ese. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces el autor explica aquí en el versículo 10 que el propósito de la encarnación era necesario porque Él es el autor de la salvación. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para ser nuestro capitán, nuestro príncipe, nuestro líder, nuestro representante. Jesucristo asumió el liderazgo espiritual que perdimos por causa de Adán en el Edén. Pablo lo compara a eso, nuestro primer Adán, ¿no? Por causa de él fuimos enemigos de Dios, fuimos culpables, merecíamos la muerte, pero Cristo asumió la naturaleza de hombre, sufrió la ira de Dios en nuestro lugar para darnos ¿qué? Vida, para reconciliarnos con el Padre. Y no solo eso, para guiarnos a la gloria. Amigo que estás sin Cristo, ese es el mensaje del Evangelio. Si tú estás sin Cristo, estás separado de Dios, estás en pecado. Y Cristo vino a quitar ese obstáculo. No es que yo lo pueda hacer en mis fuerzas, no. Nadie lo puede hacer en sus fuerzas. Si lo pudiéramos hacer en nuestras fuerzas, Cristo no hubiera venido. Dios hubiera dicho, pues como cada quien lo puede hacer, sálvese quien pueda. No. Ahora miremos uno de los propósitos de la encarnación que encontramos en el versículo 11. Él se encarnó para ser nuestro líder, para santificarnos
Mire lo que dice el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo vino para santificarnos. La palabra santificación significa separar, apartar. Es decir, estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, comemos comida como come el mundo, compramos cosas como compran los del mundo, pero nosotros no somos del mundo, hemos sido ¿qué? Separados. Hemos sido separados. Cristo nos arrancó de Adán y nos puso en su camino. Ese es el propósito de la encarnación. El creyente tiene que entender eso, hermano. La separación significa de que somos diferentes. Por eso la Biblia dice que somos santos. Y santos no es que tenemos alas, ni que estamos en una iglesia colgados ahí. No, hemos sido separados, apartados para algo diferente. Y el creyente tiene que entender esa verdad. La tenemos que entender. Esa es la verdad que Dios había revelado al pueblo de Israel por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Vaya, por ejemplo, lo que dijo a través de Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 7. Vaya a Deuteronomio 7 por un momento. Luego regresamos aquí. Yo voy a leer versículos 6 y 8. Y como lo decíamos el miércoles, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Es el Israel espiritual de Dios. Y mira lo que dice el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, y mire lo que dice, ¿por qué lo escogió? ¿Porque era muy buena gente? No, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8 nos va a dar la razón. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios había santificado a Israel, los separó de Egipto, los redimió, los compró con su poder, los sacó con mano fuerte de su enemigo. Y dice, no por algo que había en ustedes, sino por el pura gracia, por mi amor. Es la misma verdad que el Señor Jesucristo le dijo o le enseñó a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 19. Es lo mismo. Jesucristo le dijo a los discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta del mundo hacia nosotros? El mundo os aborrece, el mundo os odia, el mundo nos detesta, el mundo no quiere estar con los cristianos. Ya estamos aquí, pero somos separados. ¿Y por qué no quieren estar? Porque somos anticuados, porque somos aburridos, según ellos. Según ellos somos aburridos y somos anticuados. Cristo nos separa. Esa es nuestra posición. Ahora estamos separados del mundo porque Cristo vino a separarnos. Y si tú estás en Cristo,
tienes que entender eso con claridad. Se tiene que notar que eres diferente. En Adán éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del mundo. Pero en Cristo ahora somos libres del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. En Adán éramos esclavos de Satanás. Hacíamos lo que Satanás quería que hiciéramos. Ahora en Cristo hacemos la voluntad de Dios. Le servimos con alegría. Él vino a ser nuestro líder. Él vino a mostrarnos el ejemplo. Y por eso nos dice que, dice el versículo, vuelvo aquí a Hebreos, el que nos santifica. Una santificación progresiva. Él, después de ir al cielo, a la diestra del Padre, nos dejó al Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas, quien nos va santificando día a día, es decir, va moldeando y trabajando en nuestras vidas día a día. Somos su obra maestra. En algunos quizás la obra se ve más rápido, en otros la obra se ve más despacio, pero de que se ve, se ve. Nadie puede decir, yo tengo, no sé, 3 años en el Evangelio, pero todavía estoy igual. Un momento. No puede ser. No puede ser. Porque es que todo el que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida tiene que ser. Pregunte, ¿cuánto tiempo tuvo la mujer samaritana ese encuentro con Jesús? ¿Cuántas horas habló con Jesús? No sé, pongámosle unas 2, 3 horas. Fue suficiente para que su vida fuera diferente. La gente la vio y dijo, wow, cambiaste. Pero nosotros tenemos años en el Evangelio y la gente nos ve con el mismo problema todavía. Por eso era necesario que Jesucristo se encarnara. Para lograr algo que nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podríamos lograr. Ahora es esa obra de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que mire lo que dice al final del versículo 11, que debe motivarlo a usted y debe motivarme a mí. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, pongamos estas palabras en el contexto de lo que está diciendo el autor aquí. Estas palabras eran de una tremenda confrontación a los primeros lectores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban sintiendo vergüenza de ser llamados cristianos. Algunos se avergonzaban de que los llamaran discípulos de Cristo. Pensaban de que Cristo no era lo suficientemente valioso como para sufrir por lo que estaban sufriendo. Por eso el autor los confronta directamente, les muestra el amor de Dios por ellos y les dice, mira, Cristo no se avergüenza de ustedes. No es lo mismo decir, no, mi papá es pastor, a decir, oh, mi papá es doctor. Ah, no, claro, sí, es doctor. Su papá, pastor. Hermanos, si en mi trabajo no saben que yo soy cristiano, es porque tú te estás avergonzando de Cristo. Y no porque yo ande con un letrero diciendo aquí soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, sino porque en mi forma de actuar voy a demostrar que soy diferente. Muchas veces no es necesario ni hablar, solo por mi forma de actuar, por mi forma de pensar. Jesucristo dice, Él no se avergüenza. La pregunta es, ¿por qué Cristo no se avergüenza de nosotros siendo que a veces somos pecadores o que pecamos? ¿Y sabe por qué no se avergüenza? Porque es que Él no nos ha dejado en esa condición. El versículo dice que Él nos está santificando.
Es decir, que cada día que estoy en Cristo, Cristo está trabajando o está obrando en mi vida su buena voluntad para que yo viva diferente. Por eso, aunque batallamos con muchas cosas, hermanos, no podemos desear lo que el mundo desea. No podemos anhelar lo que el mundo anhela, porque es que esa no es parte de la naturaleza que Dios está trabajando en nuestras vidas. Filipenses dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar. El propósito es que cada día nos vamos a parecer más y más a Él. Ahí usted tiene que hacerse la pregunta, no la del vecino. Si usted me va a preguntarse, bueno, ¿qué tanto me parezco cada día más y más a Cristo? ¿Qué tanto me parezco? ¿Cómo reaccionaría Cristo en las circunstancias que estoy reaccionando? Por ejemplo, alguien me ofendió. Bueno, ¿cómo reaccionaría Cristo si fuera ofendido? Bueno, allí tú puedes identificar si te estás pareciendo más y más a Cristo o te estás pareciendo más y más al mundo. Porque ¿cómo reacciona el mundo cuando alguien es ofendido? Con venganza, con resentimiento. ¿Cómo reacciona el cristiano? Bueno, si nos ofenden, pues quizás una primera reacción es de molestia porque ha atentado contra uno, sí. Es normal. Pero cuando ya esa molestia dura meses y años, yo tengo que decir, bueno, esta persona parece que no conoce a Cristo. Porque la Escritura dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y eso es aplicable a todo. La Escritura dice en Proverbios, la blanda respuesta apacigua ¿qué? La ira. Y eso es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. El que se está pareciendo cada día más y más a Cristo, evidencia eso en su estilo de vida. En su estilo de vida. En la práctica. Por eso Él no se avergüenza de nosotros. Él está trabajando nosotros cada día. Dios es como el escultor. Está allí dándole. Y la gente puede estar viendo, yo no sé, yo nunca he visto un escultor, pero posiblemente usted puede estar viendo el escultor ahí que está dándole, y usted no le ve forma. Pero el escultor sabe la forma y está trabajando en eso. Quizás el mundo no está viendo la forma en usted y en mí ahora, pero Dios sabe a dónde te quiere llevar. Pero está trabajando. Y se tiene que evidenciar. En Cristo no somos perfectos ahora, pero lo seremos. Pero Cristo ve esa obra perfecta a través del Espíritu Santo en nuestra vida porque nos está transformando día a día. Y aquí el versículo una vez más que siempre lo decimos y cuando está todo bonito lo recitamos, pero en el problema se nos olvida. Todos los que aman a Dios, todas las cosas. Es más, voy a empezar desde el principio. Este versículo se aplica única y exclusivamente a los hijos de Dios, no es a todo el mundo. Porque yo he escuchado gente que no cree en Dios utilizándolo. Si es que la Biblia dice, sí, pero para usted no es. Si usted no está en Cristo, no es para usted. Perdóneme que suene tan exclusivo, ¿no? Pero es que es así. El texto dice claramente que todas las cosas ayudan bien. ¿Para quiénes únicamente? Para los que aman a Dios. Y si usted sigue leyendo, dice que el propósito es, esas cosas para bien, es para cada día ser formado a la imagen de Cristo. Lo cual significa en la práctica que cuando usted lo meten en un chisme porque usted se quiso meter o porque alguien lo metió, si usted ama a Jesucristo, tiene que decir, Señor, gracias porque aunque no me cae muy bien que me metió en ese chisme, tú lo estás usando para cada día parecerme más y más a ti. Cuando el creyente aprende a ver el chisme de esa manera, dice, wow. Pero cuando no aprendemos, por eso salimos corriendo. Me voy donde no hayan chismes, pues bienvenido, que le vaya bien. Si encuentra algún lugar, pues nos avisa. Si lo encuentra, nos avisa. Todas las cosas nos ayudan a bien. Él está trabajando en nosotros. Hermano, entender que Dios está trabajando en nosotros para santificarnos, que no se avergüenza de llamar a nuestros hermanos, debe motivar al creyente a vivir cada día una vida diferente que lo honre a Él.
Así lo que esté pasando alrededor no nos guste o no lo entendemos. Esa era la intención del autor con esos hermanos, que algunos de ellos estaban pensando decir, yo como que mejor regreso. Él le dice, no tiene sentido. Yo le hago la pregunta a usted, la pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos aquí. ¿Estamos creciendo en santidad? Pero cree que santidad no es el que tenga el pelo más largo, ni la falda más larga, ni la que tenga la cara lavada, ni el que tenga el vestido más largo, el coso aquí más largo, el que use más corbata o más cuello. No, eso no es santidad. Eso ya son cosas humanistas que hemos metido. La santidad no se mide por eso. Ahora, tampoco le estoy diciendo que se va a vestir en desorden total. No, no, no. Tiene que haber un balance. ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Te pareces más a Cristo hoy que lo que te parecías ayer? ¿O será que seguimos aferrados a las cosas del mundo que antes amábamos, antes de que Cristo nos salvara? Cositas del mundo que te gustaban antes y ahora estás en Cristo, pero de vez en cuando dices, como que, venga. O cada día más detestas eso. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si, perdóneme por lo que le voy a decir, porque si usted todavía ama las cosas del mundo, yo temo que usted todavía no conoce al Señor. Y usando las palabras de Santiago, te estás engañando a ti mismo. Porque es que cristiano no es el que lo afirma con la boca. O lo que tú sientes en el corazón, porque todo el mundo, bueno, una gran cantidad de personas dice que es cristiano. No, lo que hace a un pecador cristiano, y escúcheme con atención, lo que hace a un pecador cristiano o seguidor de Cristo es que al recibir la gracia transformadora de Dios, esa persona pasa de una condición de muerte espiritual a una condición de vida espiritual. Esa persona recibe un corazón sensible en lugar de un corazón duro. O es decir, un corazón duro es cambiado por un corazón sensible. Esa persona ahora tiene o experimenta un cambio en sus sentimientos y en sus deseos. Es decir, lo que antes amaba del mundo, ahora lo detesta. Y lo que antes detestaba de Dios, ahora lo ama. Antes era enemigo de Dios, ahora es hijo de Dios. O sea, no es por lo que digamos por los labios, porque cualquiera lo dice. Es más, perdóneme por lo que voy a decir, pero cualquiera puede tener una Biblia, cualquiera puede poner versículos o mensajes cristianos en las redes sociales, cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. La pregunta es, ¿dónde están los frutos de un verdadero arrepentimiento? Eso es lo que marca. Yo he visto personas que ponen mensajes muy bonitos en las redes sociales y uno dice, ve, parece cristiano, pero días después ponen todo lo contrario. Entonces uno dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Y creo que yo no he sido el único que lo he visto, creo que todos aquí lo hemos visto. Eso no hace cristiano a nadie, perdóneme. Es más, es que las redes sociales casi ni hay que creerle, porque las redes sociales es fantasía. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mírenlo cómo reaccionan los problemas, en las crisis, en las dificultades. Ahí usted podrá mirar. Esta es nuestra realidad. Él vino para santificarnos y en Cristo, con Cristo, somos del Padre. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, de uno son todos. Cristo es del Padre y nosotros somos de Cristo, por lo tanto, somos del Padre. Eso debe ser motivo de nosotros para vivir para Él. Por eso Él dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Cristo no se avergüenza de llamarme hermano, yo tampoco debo avergonzarme de llamarlo a usted hermano. Ay, que estoy con una cantidad de gente que no conoce a Cristo y llega el hermano y dice, hola, ¿cómo está? ¿Cómo que hola, cómo está?
Pues estoy hablando por teléfono y estoy al lado de gente ahí. Y dice, ¿y usted cómo está? No, bien, bien. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Bueno, lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Cómo que es lo mismo? Amén, hermano. Dios lo bendiga. ¿Por qué se avergüenza? No, pregunto yo en mi ignorancia. ¿Por qué nos avergonzamos? No es mi hermano en Cristo. Y si me dice Dios le bendiga, pues, y aunque no me diga en público donde sea, Dios le bendiga. Si vamos a comer, pues, en el restaurante, ¿por qué no vamos a avergonzar de orar? No, pues nos sentamos ahí como familia y oramos. Si voy solo, pues oro solo. Pero ¿por qué nos tenemos que avergonzar? Si es que estamos en el mejor pacto, tenemos al mejor Salvador. ¿Por qué? Porque ellos no se avergüenzan emborracharse toda la noche y salir borracho y todos controlados. ¿Por qué a nosotros nos va a dar vergüenza salir de la congregación? Esto nos lleva al versículo 12. Un propósito más del por qué Cristo se encarnó. Hermano, y se encarnó para servir como nuestro líder de alabanza. Miren lo que dice el versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, ya mencionamos la semana pasada, espero que usted lo recuerde, pero este versículo fue tomado ¿de dónde? ¿Alguien recuerda? ¿De cuál salmo? Del Salmo 22, versículo 22. Y dijimos que ese era un salmo totalmente mesiánico. Y allí vimos de esas grandes verdades que proclamaban lo que iba a pasar con la encarnación de Jesucristo. Eso es algo hermoso. En Hebreos capítulo 2, no tiene que buscarlo, se nos dice que Cristo es nuestro ministro del santuario, es decir, el mismo concepto. Entonces Cristo aquí en este pasaje nos dice el salmista, y ahora nos dice el autor, es que Cristo abre el camino para alabar al Padre. Y escuche con atención, iglesia. Es únicamente por medio de Cristo que nosotros podemos ir a Dios en adoración. Solo en Cristo, en más nadie. El autor de Hebreos nos está diciendo que Cristo no es simplemente un mero observador en la adoración a Dios, sino que Él es nuestro líder en la adoración. Él es quien lleva nuestras alabanzas a la presencia del Padre. Él es el centro de nuestra alabanza. Cristo es únicamente quien verdaderamente lo puede alabar al Padre. Él solamente puede cumplir esa adoración verdadera. Por eso vino y se hizo hombre, para como hombre adorar de la manera correcta al Padre. Y escúcheme con atención. Y tenemos que aprenderlo al menos en esta congregación. Para que haya una verdadera adoración en la iglesia local, Cristo debe estar en medio de nosotros, liderando nuestra adoración. Él debe estar en medio. Es en Cristo en que está el poder de la adoración. No es en los instrumentos, no es en el hombre, no es en las voces, sino no es en la banda musical, es en Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos en la congregación tiene que estar centrado en Cristo. Si no está centrado en Cristo, no estamos haciendo nada. Y cuando digo centrado en Cristo, no significa de que cada 2 o 3 palabras que decimos tenemos que decir Cristo. No, no estoy hablando de eso, porque el Papa menciona a Cristo, pero sus sermones o sus homilías no son cristocéntricas. ¿Qué significa de que algo está centrado en Cristo? De que todo lo que se está haciendo está llevando a que Cristo sea honrado.
Que todo lo que hacemos está dirigido por lo que Cristo ya nos enseñó en su palabra. Eso es que esté centrado en Cristo. Entonces el autor lleva a estos hermanos a que entiendan que no es ni en Moisés, que no es ni en los ángeles, que podemos llegar en adoración al Padre, solo en Cristo. Y yo creo que esta epístola o esta parte en particular es relevante para nosotros hoy. Y yo espero que tú y yo como iglesia podamos abrir los ojos y entendamos qué tan equivocado está lo que se llama hoy adoración y alabanza dentro de la iglesia cristiana. Porque es que no hay una sola banda musical, no hay un solo pastor, no hay un solo director de la banda musical que pueda acercarnos a Dios. No lo hay. Es en Cristo que nos acercamos a Dios. Es Cristo quien nos lleva a adorar a Dios. Por ejemplo, si yo digo la siguiente frase: los santos y la Virgen nos introducen o nos llevan a Dios, lo más seguro es que todos me tildarían de hereje. Un hereje es alguien que se ha desviado de la verdad. Todos se quejarían y dicen: ¿qué onda? ¿Qué le pasó al pastor? Usando un término muy mexicano. ¿Qué le pasó al pastor? Pero si yo digo el grupo musical mal llamado, el grupo de alabanza y de adoración, nos introducen a Dios o nos llevan a Dios. O si yo digo algo como lo siguiente: el grupo musical prepara el corazón de la iglesia en la adoración para la predicación. Todos dicen: amén, gloria a Dios, pastor. ¡Woo! Alabado sea el Señor. Nadie se queja, cuando en realidad también deberían quejarse. También deberían quejarse, porque todas las tres oraciones son una distorsión de la verdad, aunque las dos últimas suenen muy espirituales y bíblicas. Es mentira que el grupo musical prepara el corazón para la predicación. Eso es mentira. Es mentira que la música en la iglesia nos lleva a adorar a Dios. Es mentira. Esos son inventos humanistas para que la gente esté contenta. Son inventos de los hombres. ¿Por qué? Entonces, si quitamos los instrumentos, ¿qué? ¿No hay adoración? Según el texto, solo Cristo nos lleva a la adoración al Padre. Por medio de Cristo, a través de su Espíritu Santo. El que prepara mi corazón para la predicación es Cristo a través de su Espíritu Santo. No es una canción, por muy bíblica que suene. Es Dios obrando en mi corazón. Por eso el creyente adora todos los días, con su vida, con su entrega al Señor. Cuando venimos aquí el domingo como iglesia, es una adoración colectiva, y no me canso de decirlo. La adoración no es cantar dos canciones. La adoración es cuando oramos, cuando predicamos su palabra, cuando ponemos atención a la palabra. Sí, cuando cantamos, cuando ofrendamos estamos adorando, cuando evangelizamos estamos adorando, cuando rechazamos el pecado estamos adorando. Por eso, ¿te recuerdas la mujer samaritana? Fue la primera pregunta que le dijo a Jesús. Jesús, ¿y quién está adorando correctamente? ¿Ustedes o nosotros? Y él le dijo: llegará la hora cuando la verdadera adoración no será ni allá ni acá. Adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿De qué me sirve cantar? ¿Qué es lo que cantamos ahí? Mi esperanza está en Jesús. Cuando el domingo voy y empiezo a hacer el lunes voy y empiezo una cantidad de cosas locas en mi trabajo. No, y aquí sí levanto las manos y que aunque no tenga fuerzas, como dice por ahí uno. Pero luego me voy y sigo viviendo una vida loca. Adoré el domingo. No. Usted se está engañando. La adoración es un estilo de vida. Y aún lo que cantamos en nuestra congregación, todos los domingos, todos los miércoles, debe estar fundamentado en Cristo. Por eso Él no puede quedar fuera. Por eso hay muchos cánticos que se tienen que dejar de cantar. Aquí nunca los cantamos, pero sí lo he escuchado por ahí. Que yo danzo en el río, pero ¿en cuál? En el río de Dios. ¿Pero de dónde sacan esas cosas? ¿En cuál río de Dios?
A ver, que alguien me explique. Que alguien me explique. Que cuando levanto mis manos todo es posible, que cuando levanto mis manos, pero ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo que todo es posible cuando usted levanta sus manos? Pero ¿de dónde sacamos eso que todo es posible porque usted levanta sus manos? Y así podríamos ahí, cantidad de cosas. Cuando pienso en lo mucho que hizo a mí, quiero correr, ese sí lo cantamos aquí, quiero correr, quiero saltar, quiero gritar. Pero ¿de dónde sacamos eso? No, yo cuando pienso en lo que Dios ha hecho por mí, debe llevarme a mí a vivir una vida recta para Él. Me debe llevar a mí a predicar su palabra, a hacerle cada día más fiel, a estar agradecidos. Todo tiene que estar centrado en Cristo para que pueda ser aceptado por Dios. Porque por muy así, nosotros aquí no cantamos por arreglos musicales, aunque por lo menos en lo personal a mí me gustan. Y bonitos, los solos y todas las cuestiones, pero no, o sea, el centro no son hacer solos en ninguno de los instrumentos, ni con las voces. El centro tiene que ser Cristo, así no tenga ningún arreglo bonito. Para que Él sea exaltado, porque eso fue lo que los enseñó. Y por eso fue que Él vino, porque como somos incapaces de adorar, Él vino a mostrarnos cómo se debe adorar. Hoy la adoración está limitada a que cantemos más tiempo, a que pongamos luces, a que pongamos humo, a que digamos palabras que a la gente la motiven. Hoy siento algo aquí, que se mueve aquí, que esto y lo otro, para que la gente se emocione. Y se emocionan y no razonan. Y tenemos una cantidad de gente emocionada en los templos, pero que no están razonando. Porque si estuvieran razonando, estuvieran haciendo efecto. Las cosas cambiarían. Es más, le voy a dar un ejemplo y se lo voy a dar Biblia, porque pasó aquí. Aquí pasó. Nos emocionamos un día, porque cuando nos cambiamos de lugar allá, los jóvenes tenían luces de colores y nos emocionamos y las empezamos a poner. Nos vinimos para acá, es más, las pusimos, ahí estaban. Es más, ahí están todavía. Y alguien, a mí no me lo dijo, pero se lo dijo a alguien, ese alguien se lo dijo a alguien, ese alguien me lo dijo a mí. Que dijo, ya parecemos discoteca. Así fue el comentario que hizo. Me llegó al oído y yo me puse a analizar y dije, de veras, ¿no? Nos emocionamos y no razonamos. El Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta, salió victorioso en la cruz, fue exaltado el Padre. Ahora tenemos en los cielos el que intercede por nosotros en una adoración perfecta al Padre. Y tiene que ser representada no solamente en nuestros cánticos, sino en cómo vivimos en cada aspecto de nuestra vida. Yo se lo decía el miércoles a los hermanos, aún en la predicación estamos adorando. Nuestra respuesta a lo que estamos escuchando debe ser adoración a Dios. Por lo tal motivo, el creyente en cada predicación tiene que ser lo más importante de su vida. Porque en las predicaciones nos meten muchas veces gato por liebre. ¿Sabe por qué? Porque estamos dormidos. Porque estamos pensando en otra cosa, porque estamos conversando con el lado, porque estamos jugando y no estamos prestando atención, entonces nos meten gato por liebre. Y a todos decimos, amén, alabado sea el Señor. Por eso se meten las falsas enseñanzas en las congregaciones. Miren lo que dijo un comentarista en referencia a esto. Nosotros somos aceptados por Dios no porque hemos ofrecido una adoración digna, sino porque a pesar de nuestra indignidad, porque Él ha provisto para nosotros una adoración, un camino, un sacrificio, un capitán en Cristo, nuestro líder y nuestro representante. Este es el corazón de toda verdadera adoración cristiana, Cristo. Pregunto yo, ¿quién puede adorar perfectamente a Dios? Padre, solo Cristo. Él se encarnó para liderarnos en la verdadera adoración. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ir pensado y enfocado en Él.
Y el día de mañana, perdóneme que yo me meta en esto, si usted se va de esta congregación por los motivos que usted quiera y se va a buscar un lugar, busque un lugar. No cerca donde usted vive, sino cerca a la palabra. Donde Cristo sea exaltado, donde Cristo sea glorificado, donde Cristo sea el enfoque de todo. Porque si Cristo no está siendo el enfoque de todo, esa es una adoración vana, una adoración vacía. Para entender esta verdad, debe cambiar nuestra forma de congregarnos. El creyente cuando se congrega y está cantando, está escuchando la palabra, está ofrendando, no debe ser una pesadilla, debe ser un gusto. Porque cuando usted se congrega con otra vez domingo, no, Señor, qué bueno. Dice el salmista, ¿cuándo me presentaré? Decía, con mis hermanos, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para usted debe ser un gozo, Señor. Voy, que llegue rápido el día para juntarme con mis hermanos, para juntos hacer lo que yo hago individualmente en mi casa, adorar como iglesia. Cuando llega el momento de escuchar la palabra, oh Señor, qué rico, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, habla mi vida. Deje de estar pensando, lástima que no vino tal y tal, fulano. No, gracias Señor porque estás hablando a mi vida. Hermano, y perdóneme, nosotros no somos muy aquí no practicamos esto, pero lo tengo que decir. Cuando llegue el momento de ofrendar, dígale, Señor, yo voy a hacerlo con alegría. No diga, uy, otra vez me toca soltarme ese dolarito con tanto. Uy. No, hágalo con alegría, con gozo, adórele. Porque cuando usted ofrenda, está adorando al Señor. Pero hágalo con gozo, hágalo con alegría. No lo haga por necesidad. Mire, si usted tiene que esforzarse para soltar ese dólar, mire, mejor déjelo ahí. Le sale más beneficioso tenerlo ahí que frustrarse. Pero adore bien al Señor. Cristo es nuestra razón de la adoración. Ahora no me va a decir, pastor, bueno, como Cristo adora por mí, entonces yo ya no voy a cantar. Por favor, no piense de esa manera tan humanista. Con mayor razón. Hágalo con gozo y con alegría. Yo no sé qué deporte a usted le gusta, pero por lo menos en lo personal a mí el deporte que me gusta, pues el que más me gusta es el fútbol. Y cuando mi equipo favorito hace gol, o la selección de mi país hace gol, la primera, entonces pues yo lo disfruto. ¿Cómo puede ser que cuando estoy cantando las grandezas de Dios, parece que estuviera en otra cosa? Tampoco le va a pedir que empiece a gritar como loco, que tampoco esa es la idea. Pero que por lo menos usted pueda cantar con entendimiento y con gozo las verdades de Dios, las verdades de su palabra que la estamos expresando en cántico. Hermano, cuando el creyente realmente entiende el Evangelio, la respuesta inmediata es acercarse a Dios con mayor pasión, con mayor anhelo. Esa es la respuesta inmediata. Dice el versículo 12 a la parte final, en medio de la congregación te alabaré. Hermano, la salvación no es únicamente perdón de pecados. La salvación involucra el rescate de Dios. Nos hizo hijo de Dios, es decir, Dios vino, Dios nos buscó, Dios nos encontró, Dios nos compró con la sangre de su Hijo, Dios nos dio paz, Dios nos dio vida, Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos puso en su familia, nos separó del mundo, nos sigue santificando cada día. Hermano, entender todo eso debe llevarlo a usted a apasionarse por Dios. Cuando no merecíamos nada de lo que Él hizo por nosotros. Esa debe ser nuestra pasión. ¿Era necesario que Él se encarnara?
se encarnó para santificarnos, no se avergüenza de ser nuestros hermanos, de llamarnos hermanos, y se encarnó para enseñarnos a adorar de la forma correcta. Eso de motivarnos como iglesia a nuestras vidas tiene que ser diferente. Vamos a orar. Señor, te pedimos que estas verdades puedan penetrar nuestra vida, que puedan penetrar nuestros corazones. Llévanos cada día a poder vivir de una forma que sea digna de ti. Señor, enséñanos cada día o permítenos alinearnos al propósito tuyo, de caminar en esa santidad. Señor, enséñanos a adorarte. Perdónanos porque a veces hemos pensado que adorarte es cantar con instrumentos. Señor, pero nos olvidamos el verdadero propósito de la adoración. Señor, enséñanos cada día. Señor, y aquellos que no te conocen, oh Dios, que quizás todavía están muertos en sus delitos y pecados. Señor, que cada día, oh Dios, viven con la corriente del mundo, quizás por temor al que dirán. Señor, te pedimos que puedas trabajar en ellos. Y hoy, Señor, ellos puedan encontrar salvación en ti. Oh Dios, gracias. Gracias porque solamente en ti hay salvación. Señor, yo oro por aquellos que piensan que por su propio accionar ellos pueden encontrar salvación. Muéstrales que son incapaces, porque por su pecado no pueden hacerlo, que solo hubo uno capaz de hacerlo, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Padre, obra en ese momento esa salvación. Gracias, Señor. Amigo que estás en Cristo, quizás estarás preguntando, bueno, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? La Biblia te dice, estimado amigo, que tienes que creer en Jesús. Dice que el que cree tiene vida eterna, que el que no cree es condenado. Y amigo, déjame explicarte que creer implica que ahora tu vida no va a ser dirigida por lo que tú crees o por lo que dice la cultura, sino por lo que Dios dice en su palabra. Ese creer implica de que te has arrepentido. El arrepentimiento es un cambio de dirección en tu vida. Ahora vas a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Así que allí donde tú estás, si tú quieres, en tus propias palabras, pídele perdón al Señor por tu pecado. Pídele arrepentimiento. Dile, Señor, que tú seas el centro de mi vida, el dueño de mi vida. Y tú que estás en Cristo, examina tu vida. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto está Cristo obrando en ti? Hoy, mientras usted tiene una actitud de oración allí, vamos a participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 nos lleva a examinar nuestras vidas cuando participamos de la cena del Señor. En esta congregación creemos que la cena del Señor la deben participar únicamente aquellos que han confesado su fe en Jesucristo y que lo han evidenciado por medio del bautismo. Así que si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de adulto, no de bebé, sino de adulto, o de consciente de lo que estaba haciendo,
Aunque haya sido en otra congregación, pues lo invito para que pueda participar de la cena con nosotros. Si no tiene la copa, puede levantar su mano y uno de los sugieres se acercará a usted y le hará llegar los ingredientes para que podamos participar. Cuando la iglesia de Jesucristo participa de la cena del Señor, la iglesia recuerda lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos recuerda de que somos pecadores y que fue necesario de que alguien muriera por nosotros en nuestro lugar para poder ser liberados de la paga del pecado. También nos alimenta espiritualmente, porque nos recuerda de que un día Cristo regresará y participaremos con Él. Así que es muy significativo para nosotros como cristianos. La cena del Señor, en ningún momento este pan o este copa o este jugo se convierten en la sangre de Cristo. Creemos por la Escritura de que simplemente son un símbolo de lo que representó el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que vamos a orar y luego participamos del pan y de la copa. Señor, te damos gracias porque tú moriste, te encarnaste, moriste en la cruz a favor nuestro, porque cargaste el pecado y el castigo que correspondía sobre nosotros. Ahora por gracia podemos decir, tenemos vida en ti. Señor, y hoy mientras celebramos esta cena, Padre, recordamos lo que tú hiciste por nosotros, recordamos tus promesas, recordamos, oh Dios, que tú estás trabajando en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Participemos pues del pan y de la copa. Sigue diciendo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, al comer y beber la copa y el pan, como cristianos experimentamos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Y nos anticipa a la esperanza del regreso de Cristo por segunda vez. Padre, gracias. Ayúdanos cada día a ver el valor de tu obra, no solamente al celebrar esta copa, sino al vivir nuestra vida. Señor, gracias por permitirnos adorarte por medio de cánticos, por medio de predicar y escuchar tu palabra, por medio de participar de la cena. Ahora queremos adorarte por medio de nuestras ofrendas. Señor, recíbelas, permite que podamos hacerlo con un corazón agradecido, Señor, y adorándote verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén.